Hola, hola, buenos días. Muy buenos días. Ya tenemos auditorio. Qué padre, qué padre. Espero que estén disfrutando muy a gusto en la comunidad, en la comodidad de su casa y disfruten lo que tenemos hoy. Seguramente han escuchado la frase de Benjamin Franklin cuando sostiene que hay tres cosas muy difíciles en esta vida: guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Y esto último es lo que debemos de aprovechar hoy al máximo. Soy Laura Vigueras, coordinadora del Grupo Remediar, que es un centro privado de mediación. Agradezco a mi socia y amiga, la doctora Laura Celia Pérez Estrada, la oportunidad que nos ha brindado para compartir con ustedes estas breves charlas virtuales. Como buena mediadora que soy, en las sesiones de mediación llevamos a cabo algo que llamamos discurso de apertura de mediación, en el argot conocido como el DAM. En este discurso de apertura, el mediador hacemos saber a los mediados cuál es nuestro rol en esa sesión. Y también les decimos cuáles son los derechos y las obligaciones que tienen ellos como mediados. Así que si me permiten, les compartiré cómo desarrollaré la charla y el momento en que ustedes podrán aportar y enriquecerla en esta sesión. Esta charla la llevaremos a cabo en 3 momentos, ¿sí? El primero de ellos hablaré sobre la justificación, el marco teórico de la mediación educativa y algunos conceptos de manera general como conflicto, mediación escolar y cultura de la paz. También hablaremos del concepto de mediación en general, quién es el mediador, cuáles son las obligaciones que debe de respetar el mediador en las sesiones de mediación, para aterrizar en lo que es la mediación escolar. En ese momento abriremos otra vez el espacio para retroalimentar esta charla. Posteriormente les hablaré qué es el acoso escolar, quiénes son los involucrados en este fenómeno y cómo la mediación puede entrar como un mecanismo de detección e intervención y solución de los conflictos. Finalmente, haremos una reflexión de cómo la mediación podría llegar a la comunidad universitaria. Así es que, si ustedes me lo permiten, comenzamos. Ningún ámbito está exento del conflicto. Y eso no quiere decir que sea positivo o negativo. Es cuestión de entender que esto constituye una oportunidad y no un obstáculo para resolver mediante la mediación cualquier problema. Nuestra sociedad tan cambiante, en especial en el campo educativo, merece como una medida indispensable abrir la posibilidad al proceso de la mediación escolar, teniéndola como una estrategia para la sana convivencia de todos los integrantes de la comunidad escolar. Para tal propósito, es indispensable promover la cultura de la paz. La cultura de la paz implica un conjunto de valores, de actitudes, estrategias, habilidades y herramientas que respetan o que reflejan más bien, el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano, poniendo en primer plano los derechos humanos, la igualdad entre hombres y mujeres y el rechazo en cualquiera de sus manifestaciones a la violencia.
propiciando con esto que la comunidad, que la comunidad escolar sea una escuela de sana convivencia. Como les dije, hablaremos de algunos puntos o conceptos fundamentales en este asunto. ¿Qué nos viene a la mente cuando hablamos de conflicto? Bueno, pues decimos conflicto y hablamos de o sentimos o pensamos en un pleito, en una diferencia. Primero que nada me gustaría decirles que problema y conflicto tiene sus diferencias. Cuando decimos o nos enfrentamos a un problema, es una molestia o una queja de hechos encontrados, de cosas demostradas, de asuntos que no se pueden solucionar. Una situación en la que se observan dificultades. El conflicto, en cambio, es un desacuerdo entre las partes. Es un enfrentamiento por algún motivo, una contraposición de intereses sociales, económicos, puntos de vista, ¿sí? Una discusión entre dos o más personas. Eso es el conflicto. ¿Y qué? ¿Los conflictos son negativos? ¿Son positivos? No podemos decir eso de un conflicto, si es positivo o negativo. Más bien es la forma de cómo lo resolvemos. Eso es lo importante. Los conflictos son parte de nuestra vida. El día a día, la convivencia en todos los ámbitos genera conflicto. No son positivos o negativos. Solo hay diversas maneras de enfrentar el conflicto. Algunas maneras son constructivas o destructivas, pero finalmente nos da la oportunidad de crecer. Es importante reconocer que cada persona enfrenta el conflicto de manera diferente, por lo cual debemos entender que en el conflicto se presentan tres elementos. La persona, quien manifiesta los sentimientos, las emociones, la personalidad, sus necesidades, sus intereses. El problema, que es la distancia que marca el conflicto entre las partes que están en conflicto. Y el proceso, que son las decisiones que se toman y cómo se sienten con esas decisiones tomadas las partes que se encuentran en conflicto. Dijimos que abordaríamos esos temas de manera general para poder tener un panorama de lo que estamos hablando. La mediación escolar es un mecanismo de actuación para la prevención, atención y canalización de los casos por acoso escolar que se suscitan en los planteles escolares, la cual fomenta una cultura del diálogo para la paz y la no violencia. Tiene como objetivo la resolución voluntaria de conflictos a través de la conciliación de las partes. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues recurriendo a acuerdos. Pero la mediación es mucho más que una técnica concreta para gestionar conflictos. La mediación escolar debe ser formativa, ¿sí? O es formativa, porque logra que sus estudiantes se desenvuelvan mejor dentro y fuera de la comunidad escolar. Es preventiva, porque promueve la cultura de la paz, fomentando la inclusión de todos los miembros de la comunidad escolar. Interviene también promoviendo sobre todas las cosas, ¿sí?, la reparación por encima del castigo y la reconciliación por encima del rencor. La cultura de la paz, podemos decir muchas cosas de la cultura de la paz, pero poco a poco la mediación se convierte en un lazo en la generación y fortalecimiento de la cultura de la paz, utilizando el diálogo como una herramienta que vigoriza los valores, los comportamientos y aptitudes necesarias para la construcción de soluciones pacíficas. Es muy importante entender la construcción de la cultura de la paz por medio de valores,
actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que en conjunto nos enseñan el respeto a la vida y la práctica de la no violencia por medio de la educación y el diálogo y la cooperación. Es importante trabajar en fomentar la tolerancia, la solidaridad, la empatía, la asertividad, la cooperación, la solución de conflictos de manera pacífica, que son algunos de los objetivos perseguidos por la mediación y por la cultura de la paz. Es por ello que estoy totalmente convencida que desde muy pequeños contemos con el desarrollo e implementación de programas que cuenten con formación educativa para la paz y valores en todos los niveles educativos, ya que la escuela es la segunda institución en donde aprendemos a convivir con personas diferentes a nuestro entorno familiar. ¿Qué es la mediación? La mediación, de manera general, es un método alternativo de resolver conflictos, cuya finalidad intrínseca es llegar a la solución integral de un conflicto entre las partes, evitando de este modo llegar a instancias jurisdiccionales. El mediador, los mediadores somos una persona que figura de manera imparcial, que asiste y permite la comunicación entre las partes que se encuentran en el conflicto, a las que llamamos usuarios o mediados. Nosotros como mediadores estamos obligados, ¿sí?, a realizar funciones bajo los principios de mediación, que son los que tutelan a este proceso, como son la voluntariedad, ¿sí?, la rapidez, el profesionalismo, la neutralidad, la imparcialidad, la confidencialidad y la equidad. Todas estas obligaciones se encuentran consagradas en los artículos 10, 11, 12, 13 de la Ley de Medios Alternativos para la Solución de Conflictos. Ya hemos visto discúlpenme, perdí el hilo conductor. Regreso. Estamos ahorita en posibilidades y agradecería mucho si cerramos esta primera parte y me gustaría leer sus preguntas y sus comentarios sobre esta primera intervención. Veré en mi teléfono. No sé. Comentarios. Doctora. ¿Algún comentario? No los leo, no los visualizo más bien. Ok, tengo problemas para visualizar sus comentarios, pero bueno, eso no es impedimento para que podamos seguir con la segunda etapa de esta charla.
Me gustaría poder visualizar sus comentarios. Es muy importante para mí, pero no sé qué pasa, que no los puedo visualizar. Pero bueno, espero que en un momento más pueda visualizar sus comentarios. Me gustaría mucho hacerlo para poder estar en contacto con ustedes. Pero no sé qué pasa. Sé que tengo comentarios, pero no puedo visualizarlo. Hay comentarios de Vania Rodríguez, de Dana Amaya, de Itzel, Víctor Domínguez, Estrella Rosas, Manuel Lozano. Me gustaría saber cuáles son sus comentarios. Disculpen, no los puedo visualizar. Qué pena. No sé qué pasa. Pero bueno, seguimos. Como les había dicho, vamos a hablar sobre lo que es el acoso escolar. Cuando hablamos del desarrollo y aprendizaje de los niños, debemos tomar en cuenta que esto no ocurre únicamente en nuestros hogares. La escuela forma una parte muy importante y es uno de los ámbitos más importantes en el que el aprendizaje de valores y normas de convivencia. El acoso escolar ha ido aumentando durante los últimos años, provocando en nuestros estudiantes un impacto muy fuerte en su desarrollo personal, que provoca en educadores, psicólogos, autoridades educativas, querer atender, estudiar y solucionar esta conducta. Aunque a nivel internacional el acoso escolar ha sido estudiado desde hace más de 50 años, en México aún se podría decir que estamos en pañales y que la información o los estudios realizados sobre este fenómeno están en un menor nivel de competencia que de manera internacional. El acoso escolar ha sido definido como el uso intenso o repetido por uno o por más estudiantes mediante expresiones escritas, verbales, visuales, realizada por cualquier medio o por un acto físico, gesto o cualquier combinación de ellos, dentro o fuera de su centro educativo, dirigidos en contra de otro estudiante que se encuentra indefenso. Estas conductas repetitivas se encuentran presentes las siguientes características. Hay un comportamiento agresivo intencionado, hay un desequilibrio en el poder o la fuerza, y esto siempre se da, o en casi siempre los fenómenos, no hay una provocación de la víctima. El doctor Alves ha estudiado y ha adoptado programas de prevención de acoso escolar en el mundo. Es con él que nacen los primeros programas de prevención en el acoso escolar en el mundo, y hay una investigación que hace sobre la intimidación sistemática. Aunque muchos autores se enfocan en estudiar los perfiles de los agresores y de las víctimas en el acoso escolar, analizando el rol de cada uno, cuál es su desempeño, cuáles son sus perfiles y cómo trabajar con ellos, yo he pensado igual y digo, bueno, ok, hablamos sobre el agresor y la víctima, ¿y qué pasa con los que observan? ¿Qué pasa con los que permiten el acoso? ¿Qué pasa con ellos? Desde mi muy particular punto de vista, pienso que es un grupo importante que se encuentra involucrado en este fenómeno y que ellos ayudan, aunque no de manera activa, pero sí pasiva, a perpetuar esta conducta de violencia. Cuando hago referencia a que el acoso escolar ha aumentado en los últimos años, me gustaría pensar que más bien se ha visibilizado este fenómeno. Mi generación no me dejará mentir
que fuimos parte de este fenómeno en el cual nosotros, nuestros padres, nuestros maestros, no conocíamos este concepto. Sobrevivíamos y nos adaptábamos para aceptar la ley del más fuerte. Sigo checando comentarios, pero no los puedo visualizar. Sé que hay muchos, pero no los puedo visualizar. ¿No? Ok. Seguimos. La mediación escolar es una forma más de mediación aplicada a los conflictos que aparecen en el ámbito escolar. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres o entre alumnos. Mediación escolar y procedimiento es un mecanismo de actuación para la prevención, atención y canalización de los casos de acoso escolar que se suscitan en los planteles escolares, lo cual fomenta una cultura del diálogo para paz y la violencia, que tiene como objetivo la resolución voluntaria de conflictos a través de la conciliación de las partes, recurriendo a acuerdos por escrito, no violatorios, no violatorios de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La mediación escolar es entre el alumnado y con la orientación de un docente o una autoridad escolar, el cual deberá tener la disposición, los conocimientos, habilidades, actitudes para la solución de los conflictos. Lo importante es que el alumnado aprenda que la mediación es una forma de justicia cotidiana, alternativa y dialógica, privilegiando siempre la solución del conflicto, siempre que no se afecte la igualdad y el derecho entre las partes. Pero ¿cuáles son las fases de esa mediación escolar? Bueno, pues hay una premediación en donde la autoridad escolar, el docente o el personal asignado, invita de manera formal, amigable a las partes en el conflicto para presentarse y solucionar sus diferencias apelando y atendiendo a la voluntad de las partes. Requisito indispensable para que se pueda llevar a cabo una mediación o una mediación escolar, la voluntad de las partes, ¿sí? Y en la mediación escolar, bueno, pues estas sesiones de mediación pueden ser de 2 a 4 sesiones, dependiendo del conflicto, y cada sesión tiene una duración de entre 15 y 40 minutos. La autoridad escolar, el docente o el personal asignado, entrega el expediente al mediador, ¿sí?, quien llevará a cabo la sesión y llegará a la mediación para tomar acuerdos y se firma parte del y firmar esos acuerdos. Se redactan los acuerdos y se firman por parte del alumnado en conflicto y por el mediador, con el visto bueno de la autoridad escolar o el docente. A los acuerdos firmados por las partes se les dará seguimiento y se vigilará el cumplimiento por parte de la autoridad escolar, del docente, o del padre o tutor. ¿Puede darse la mediación en la universidad? Después de que vimos de manera general qué es la mediación, qué es la mediación escolar, considero que la mediación sí se puede dar en la universidad. Tienen ustedes en nuestra Facultad de Derecho catedráticos que son mediadores certificados. Independientemente de que en la comunidad universitaria tienen sus leyes, estatutos, que ustedes mejor que nadie conocen, en los que descansa la comunidad universitaria, como son la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana, los estatutos generales, los estatutos y reglamentos especiales que aprueba el Consejo Universitario General
el reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Pero aún con todo ello, sí puede haber mediación en la Universidad Veracruzana. ¿Sí? Como les decía, ustedes tienen en la Facultad de Derecho catedráticos que son mediadores certificados y que cuentan con el conocimiento necesario para el desarrollo de habilidades y técnicas que requiere un mediador. Y fue precisamente en la Facultad de Derecho donde el Centro de Justicia Alternativa de Veracruz, el CEJAV, impartió en la Facultad de Derecho el diplomado en mediación, donde egresó la primera generación de mediadores certificados. Asertividad y empatía, jóvenes, es lo que necesitamos para la convivencia diaria. La ausencia de ellas provoca conflictos en la comunidad universitaria y en todos los ámbitos, ¿sí? Pero en concreto, me gustaría señalar, por ejemplo, los roces que se dan entre maestros y alumnos cuando hay ausencia de la asertividad y de la empatía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando no somos asertivos y empáticos? ¿Sí? Seguramente ustedes han escuchado o han estudiado el síndrome del cerebro quemado, que es un tipo de estrés laboral, ¿sí?, que provoca un estado de agotamiento físico, emocional o mental. ¿Qué pasa cuando uno de los alumnos o maestros caen en ese tipo de estrés? Cuando el catedrático llega con algún estrés y no es asertivo al comunicar a los alumnos cuál es su sensación o cómo se siente en ese momento antes de impartir la clase. Y nosotros como alumnos no podemos ser empáticos en tratar de decir o preguntar, maestro, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No nada más entre los maestros, sino también los alumnos, ¿sí? Este tipo de estrés nos lleva a desempeñar nuestras tareas con falta de interés, ¿no? Que nuestro sentido de responsabilidad se pierda y puede llegar a tenernos en profundas depresiones. Así es que seamos asertivos, seamos empáticos con todos los miembros de nuestra comunidad, ya sea que estemos en la escuela, en nuestra colonia, en cualquier ámbito. Debemos de ser asertivos y debemos de ser empáticos, ¿sí? Poco a poco la mediación se convierte en un lazo en la generación y fortalecimiento de la cultura de la paz. Utilicemos el diálogo como una herramienta que vigoriza los labores, los comportamientos y las aptitudes necesarias para la construcción de soluciones pacíficas. Es muy importante entender la construcción de la paz como los valores, las aptitudes, ¿sí?, los comportamientos para tener un mejor estilo de vida que en conjunto nos enseñan a la práctica de la no violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Por ello es importante trabajar en fomentar la tolerancia, la asertividad, la empatía, la cooperación. De esta manera nos lleva a la solución de una mejor manera de los conflictos para tener una convivencia más sana, más pacífica. Estoy totalmente convencida que debemos brindar a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes la oportunidad que desde muy pequeños cuenten con el desarrollo e implementación de programas que cuenten con formación educativa para la paz y valores en todos los niveles educativos, ya que la escuela es la segunda institución en donde aprendemos a convivir con personas distintas a nuestro entorno familiar, ¿sí? Así es que, por favor, entendamos que mediar es debatir imparcialmente a la disyuntiva de las opciones para resolver. Muchas gracias. Espero poder visualizar sus comentarios. Muchas gracias.
Dice Amira Martínez, dice, ¿los mediadores escolares deben ser mediadores certificados? Amira Martínez, fíjate que no necesariamente. Los mediadores escolares pueden tener las habilidades y las herramientas necesarias para mediar entre pares. Es posible que no necesariamente sea una persona certificada la que pueda mediar, ¿sí? Hay personas que cuentan con las habilidades para hacerlo, pero certificar o ser certificado te da una mayor seguridad entre las personas que pudieran estar sometidas a una mediación, ¿sí? Dora Amaya Cano, ¿los padres de los alumnos deben de estar presentes en dicha mediación? Sí, cuando por ser menores de edad, ellos tienen el derecho de estar asistidos por el padre, la madre o el tutor, en este caso, que no van a intervenir, pero que van a estar en una sesión escolar, están los involucrados y detrás de ellos, no al lado, no atrás, sino atrás de ellos están los padres de familia o los tutores que los representan. No pueden intervenir, pero están ahí como personajes que apoyan, ¿no?, los acuerdos o el diálogo que se está llevando a cabo. ¿Hasta qué límite puede ser factible utilizar la mediación en lo escolar? Vania Rodríguez. ¿Hasta qué límite? Pues hay algunos, así como en la mediación en general, hay casos mediables y no mediables. También en la mediación escolar se dan esas circunstancias. Hay asuntos que sí pueden ser mediables y hay otros que no pueden ser mediables. Estoy hablando de, por ejemplo, de algunos asuntos que pueden mediarse, Vania, como por ejemplo, los asuntos que pueden ser mediables pudieran ser peleas, malos entendidos, rumores, abusos, pero hay algunos que ya no pueden ser mediables y que existen otros mecanismos para enfrentar esas situaciones, como lo son los conflictos ya muy graves o ya delictivos, ¿no? Específicos como pudiera ser el abuso sexual, el acoso continuado, ese tipo de situaciones, ese tipo de fenómenos o de conductas ya deben de ser remitidas a otras instancias y ya no cabe la mediación, ¿sí? Gracias. Dice Vanessa Rodríguez. A ver. Ulises Montes. Ulises Montes nos dice, dentro de la mediación escolar, ¿quién debe llevar a cabo la mediación? ¿Algún catedrático, algún tercero? En la mediación escolar, ¿sí?, la lleva a cabo la autoridad del centro educativo. En este caso es el director, puede ser el mediador, que finalmente esos deben de estar, es el director, un representante de los docentes, un representante de la sociedad de padres, los que están presentes en un asunto de mediación escolar. ¿Puede ser un tercero? Sí, puede ser un tercero, si las partes así lo convienen y es su voluntad, sí, que pueda ser un tercero el que medie esa situación. Cuando existe acoso escolar que de agresión verbal ha trascendido agresiones físicas, ¿sigue siendo pertinente la mediación? Como lo decía, hay algunas cuestiones de agresiones físicas
pues que ya no nos basta un empujón, sobrellevar así a la persona, darle un empujón o algo, sino que va más allá, ¿no? Ya no es pertinente la mediación. Se considera que ya es más que una agresión física, es un acto delictivo, es decir, que va más allá de lo que la persona quiere realizar, el alumno realiza. No es más allá de un empujón, sino es una agresión ya más profunda. Entonces, en algunos casos como ellos, ya no se puede o es pertinente la mediación. Dice Cara Quintanar, en caso de que exista una mediación escolar por motivo de acoso, ¿qué medidas deben tomar las autoridades para proteger sin que exista un trauma alguna para las partes? En la mediación se impera que más que el castigo, ¿sí?, sea la comprensión por parte de los involucrados, el grado de afectación, es decir, ¿por qué? ¿Qué me motiva como agresor tener esa conducta hacia mi par, hacia mi compañero? ¿Qué me motiva? ¿Sí? ¿Qué me genera? La autoridad, mediante la mediación, debe de buscar la motivación de la agresión, el entendimiento tanto para el agresor como para la víctima. Eso nos va a ayudar a que realmente ellos comprendan que la agresión tiene una connotación, es decir, muchas veces agredimos por una situación que no se ve tan fácilmente, que pues no, es que es muy agresivo, etcétera, pero debe haber algo dentro de nosotros que nos motive a esa agresión, y eso es lo que debemos entender del agresor, y la víctima debe de entender eso, y el agresor mismo debe de entender eso. Entonces, esas son las medidas que las autoridades deberían de tomar: la asertividad, la empatía entre las partes, ser asertivo. ¿Por qué te agredo? ¿Qué consigo? ¿Qué siento? ¿Qué pienso con esa agresión? Y la víctima entender al agresor, ¿sí?, por qué lo agrede. Eso serían algunas de las secciones que pudieran tomar cara las instituciones. Vanessa Rodríguez Medina, si el problema de conducta del alumno deriva de los conflictos familiares, ¿los padres o familiares involucrados serían parte de la mediación? Pueden estar presentes, es más, deben estar presentes, ¿no?, como representante de los niños que son menores de edad, porque la mediación escolar, como dijimos, se da en el primer nivel, que es básico, primaria, secundaria, ¿sí? Entonces, sí deben de estar acompañados. Ellos no son parte de la mediación, están presentes, como en la mediación, general, ¿no?, donde ya estamos los que somos mayores de edad, ¿no? Podemos estar acompañados, los mediados, por nuestros abogados o por persona que no, de mayor confianza para nosotros, sí. ¿Pueden intervenir? No, salvo que sí la intervención por medio de los mediados, pero para llegar a un acuerdo, para fomentar que se lleve a cabo la mediación. Así los padres de familia en la mediación escolar, ¿sí?, es a manera de representación, de estar ahí en la escucha de los conflictos que genera su hijo o de los conflictos que su hijo tiene como víctima o como agresor. Yaremi Carmona dice, ¿el mediador puede ser psicólogo? Sí, el mediador puede ser psicólogo, pero en nuestro estado de Veracruz, para ser mediador certificado,
La condición única y exclusiva es ser licenciado en Derecho. Ese es uno de los requisitos para poder ser mediador certificado. Pero sí, un psicólogo puede ser mediador, puede tomar cursos, diplomados sobre mediación, conocer, aprender y tener las herramientas necesarias para ser un mediador, ¿sí? Simplemente que aquí en nuestro estado de Veracruz, pues no podrá ser certificado, pero un perfil de psicólogo que conoce el desarrollo humano, todas las cómo convivimos, qué hacemos, todas estas herramientas, es muy hermoso, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que tenga además conocimiento sobre la mediación. Daniel González, ¿cuáles son los asuntos que no pueden ser mediables? Ya dijimos, Daniel, ¿cuáles son los asuntos, no? Los que sean cometidos ya de manera reiterativa y con el ánimo de causar o una agresión más profunda que un simple, perdón, me distraje leyendo, ¿no? ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la asertividad? Decir lo correcto. Es difícil decir lo correcto. Ser asertivo es más o menos de una combinación de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy viviendo y de cómo lo voy a decir. ¿Cómo lo voy a decir? ¿Sí? Para que tenga el efecto deseado. Lo que siento con lo que digo. Eso es ser asertivo. ¿Qué pasa cuando el acuerdo realizado entre los mediados no se cumple y a qué consecuencias conllevan? Jonathan. Cuando estamos hablando de acuerdos que no se llevan a cabo en la mediación escolar, existen mecanismos para solucionar esos acuerdos que no se dieron o que no se llevaron a cabo tal y como se acordaron, ¿no? Entonces, en mediación escolar hablamos de sanciones escolares como una respuesta a esas no cumplimientos de los acuerdos. En mediación, como ya sabes, Jonathan, los acuerdos que se llevan en la mediación son acuerdos que tienen una categoría de cosa juzgada. Es decir, si esos acuerdos, esos convenios que se llevan a cabo no se cumplen, son ejecutables, ¿sí? Esos acuerdos que no son generados por un juez, sino son acuerdos generados por los mediados. Al momento de suscribirlos, al momento de acordar y de firmarlos, se elevan a la categoría de cosa juzgada. Así es que si no son cumplidos, pues entonces se ejecutan. Tal es así como se hacen, o esas son las consecuencias que conllevan. $126, Dios mío de mi vida. Y yo sin poderlos visualizar más que algunos, los que me están compartiendo. No, me es imposible. ¿Ok?
¿Ok? Me están ayudando, pero... Ok. Prometo que las contestaría vía correo hoy mismo. Todas y cada una de las dudas y de las preguntas me comprometo a contestarlas en el transcurso del día de hoy. Les agradezco infinitamente que hayan estado aquí y ahora. Muchas gracias.